Versículo 13, la palabra del Señor dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La palabra del Señor nos habla de la importancia que reviste el pueblo de Dios para una comunidad, el pueblo de Dios para una ciudad, el pueblo de Dios para un país. Yo quiero que nosotros, por favor, pensemos la importancia que nosotros representamos para nuestro país, hermanos. Nuestro país en estos últimos días ha estado debatiendo en el Congreso de la República temas acerca del aborto, ¿cierto que sí? Temas acerca de la justicia transicional, en la cual los criminales, violadores y asesinos hoy se sientan en el Congreso de la República, ¿cierto? Libremente, impunemente, de una forma injusta, donde el consumo de marihuana y de drogas es libre. Y hoy, por ejemplo, sancionan a una persona en el código de policía porque vende empanadas en la calle. Pero hoy comer una empanada en la calle es un delito, pero fumar marihuana en la calle y en los parques no es un delito. O sea que la justicia en Colombia está saliendo torcida, está habiendo mucha maldad en la legislación. Al malo lo pasan por bueno, al bueno lo pasan por malo. El que quiere hacer lo bueno es maltratado. Está difícil la situación en este país. Pero yo quiero decirles que Dios nos ha puesto como su pueblo para que no solamente vengamos los domingos a la iglesia, al templo más bien, sino que Dios nos ha puesto para hacer influencia en este país. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Por eso el Señor Jesucristo dice en su palabra que somos la sal y la luz en la tierra, en este país, en Colombia. La iglesia cristiana es muy importante, según nos dice la palabra de Dios. En 1 Timoteo 3:15 nos dice allí la bendita palabra del Señor. Nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En ese pasaje usted lo puede leer, donde dice: es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la iglesia del Señor, y hablando de la iglesia, no estamos hablando de esta iglesia, estamos hablando de toda la iglesia del Señor. Recordando que la iglesia son gente que ha creído en Dios, que ha creído en Jesucristo como su Señor. Y dice que esa iglesia es la columna, es la iglesia del Dios viviente, es la columna y baluarte de la verdad. O sea, es apoyo de la verdad, es columna de la verdad. Entonces se espera que esa iglesia esté apegada a la verdad. Entonces se requiere que la iglesia cristiana vuelva a la palabra de Dios, porque la verdad de Dios está en su palabra. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que volver a la verdad de la palabra para poder aplicar en todos los aspectos de nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es tiempo que usted y yo volvamos a la palabra de Dios. Que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros digamos, que todo lo que nosotros procedamos esté de acuerdo a la sana doctrina, esté de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Que nos acerquemos a la palabra, nos sujetemos a la palabra, conozcamos la palabra de Dios y nosotros la valoremos, la verdad de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces necesitamos valorar la verdad de Dios, volver a las Sagradas Escrituras y amar la verdad. Recuerde que somos conocidos como el pueblo del libro, el pueblo de la palabra de Dios. Pero un pueblo que no vive, un pueblo que dice que es ser cristiano, dice ser cristiano, pero no se apega a la palabra de Dios, no tendrá el respaldo de Dios. Si nosotros queremos el respaldo de Dios, necesitamos apegarnos a su palabra. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la lucha hoy es la verdad contra la mentira. Por ejemplo, hoy el aborto no se dice que es un asesinato, como lo es, porque una criaturita, mi esposa estaba pasando el video de un bebé a las 7 semanas
sus manitos están formadas, cierto que sí, sus ojitos, y es tan lindo ese bebé ahí moviéndose a las 7 semanas, cierto que sí, pero para los secularistas no es nada, solo es una masa y que hay que salir de ella, porque es un derecho de la mujer. Entonces mire cómo es la mentira. La mentira dice que el aborto no es un asesinato, sino es un derecho. ¿Sí me hago entender? Entonces, que es un derecho, no es un asesinato. Entonces, ¿qué quiere decir? Cambian la verdad. Lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Entonces no dice que sea matar a una persona, sino se dice que es el derecho de la mujer que tiene sobre su cuerpo. Entonces nosotros vemos cómo se presenta la mentira como si fuera verdad. ¿Sí me hago entender? ¿Y cómo vamos a distinguir la verdad de la mentira? No por lo que sintamos en el corazón, porque ellos pueden usar los medios de comunicación, como por ejemplo hay una película que habla de dos hombres en una montaña. Si recuerda el título me lo dice. El secreto en la montaña. Cierto, gracias hermana. En el cual se encuentran unos hombres, dos varones en una montaña por allá aislados, lejos de todo el mundo, y esos dos hombres resultan enamorados, cierto, y entonces se establece una relación entre ellos de amor pasional, por supuesto. Entonces son los medios, o sea, es el cine diciendo que dos hombres se pueden amar. Pues si están allá solos, entonces ¿qué tiene de malo? Que se enamoren y que tengan un idilio. Pero es una forma de usar el cine. Piensa que el cine toca mucho las emociones, ¿cierto que sí? La gente sale llorando, ¿cierto que sí? Del cine, porque toca las emociones de la gente. Pero nosotros no vivimos de emociones, vivimos de la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Es importante entender, porque a veces a usted le presentan unas causas muy perversas, que por ejemplo hoy se protegen, se guardan los huevos de una tortuga, ¿cierto? Y se cuidado porque el que consuma un huevo de estos o lo dañe tiene cárcel, ¿cierto? En la ecología. Pero el que mate un bebé no tiene ningún problema. Entonces, si me hago entender que la mente de hoy está distorsionada, porque llaman a la mentira verdad y a la verdad mentira, pero muchas veces tocando los sentimientos, ¿cierto que sí? Por ejemplo, se dice que cuando se habla en contra del movimiento gay y todo esto, que se están suicidando algunos adolescentes, y le echan la culpa a los cristianos, que por eso se están suicidando, porque sienten mucha presión. No es eso, es porque no han tenido un buen hogar, no han tenido un buen padre, no han tenido una buena familia y se suicidan, ¿sí o no? Entonces ellos cambian y le echan la culpa a la iglesia, si la iglesia lo que está procurando es la vida, ¿cierto? Cuando los acuerdos de paz dijeron, no, es que hay un conflicto de 60 años y esos cristianos no quieren aprobar esos pactos de paz. Esos son los que promueven la violencia. Ahora yo le digo, ¿cuántos hemos matado a los cristianos? ¿A cuántos hemos matado nosotros? A nadie, dijo la hermana, es verdad. Fuimos nosotros los que matamos a toda esa gente que ha muerto, miles de personas y a cantidades, cientos de miles de personas en Colombia. ¿Los han matado los evangélicos? Y entonces, ¿por qué nos cambian y dicen, ustedes les gusta la violencia? Ustedes son los promotores de la violencia. Nosotros proclamamos la paz, pero la paz tiene que ser con justicia, ¿cierto que sí? No con impunidad. Entonces nos cambian, nos tergiversan y nos hacen sentir que nosotros somos los que nos gusta que la gente se mate, que nosotros somos los promotores de la violencia. Pero ¿a quiénes hemos matado nosotros? ¿A quién hemos promovido que tome un fusil y mate a otro? Antes han matado a nuestros pastores, han matado a nuestros creyentes en los campos de Colombia. No sé si me hago entender. Por eso estamos en un tiempo muy difícil, en el cual la luz y la palabra de Dios, la verdad de Dios, tiene que salir adelante. Por eso el pueblo de Dios tiene que volver a la palabra de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Y tenemos que amar, dice la Biblia, compra la verdad y no la vendas. Necesitamos hablar de acuerdo a la palabra de Dios, porque a la larga, con esta sociedad de hoy, los malos somos nosotros, que no respetamos los derechos de la gente, que somos arbitrarios con los derechos de la gente. Lo que pasa es que en la sociedad, según Dios, hay derechos, pero también hay obligaciones. ¿Sí me hago entender? Y a mayor privilegio, mayor responsabilidad.
La palabra de Dios enseña que cuando una persona tiene mayores privilegios, también se le exige más, ¿cierto? Que al que se le ha dado poco, poco se le exige, pero el que se le ha dado más, más se le exige. Eso es la justicia de Dios. Pero ojo con eso, porque muchos aún de ustedes en las universidades creen más al profesor secularista que a la palabra de Dios. Por eso necesitamos volver a estudiar la palabra de Dios, que no es un libro retrógrado, que es un libro que lo apoya la ciencia. Es decir, la verdadera ciencia respalda la palabra de Dios, la arqueología, la historia, ¿cierto que sí? Cuando la gente cree en Dios, las naciones avanzan. Por ejemplo, un hecho histórico. ¿Usted cree que Occidente es lo que es por los ateos? ¿Que Occidente es lo que es por los hinduistas, por los budistas? Las naciones occidentales que han prosperado, ¿sabe por qué prosperaron? Porque se fundamentaron en la palabra de Dios. Estudie la historia y usted verá que no fue el secularismo el que hizo prosperar a Europa. Fueron los movimientos cristianos que hicieron prosperar a Europa. Fueron los movimientos cristianos que hicieron prosperar a los Estados Unidos. Fueron los movimientos que creían en Dios y en su palabra los que trajeron progreso al mundo. Pero hoy en día dicen no, ustedes son los que atrasan las naciones. Por eso se levantan movimientos que se llaman progresistas, porque dicen que nosotros nos quedamos en el pasado, pero los principios de la palabra de Dios han confirmado que permanecen y traen personas saludables, familias saludables y sociedades saludables. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Pero ¿quiénes son los llamados a guardar la verdad y a proclamar la verdad? Los cristianos. Por eso dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Entonces es un llamado para que la iglesia ame la verdad. Como dice la Biblia, compra la verdad y no la vendas. Y que la verdad de Dios se aplique en todos los aspectos de nuestra vida, en las finanzas. ¿Cierto que sí? En la economía, por supuesto, en la profesión que usted desempeña, en la familia, en la legislación de un país, en todo se requiere que la iglesia del Señor sea lo que es, columna y apoyo de la verdad. Y Colombia escuche por medio de los cristianos la verdad de la palabra de Dios, para que Colombia pueda ser libre. Importante eso, pero eso lo ha puesto el Señor a la iglesia para que sea. Pero también Dios ha puesto a su iglesia para ser el testimonio de Dios en la comunidad. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 5. Dice la palabra de Dios: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis capítulo 2 verso 5. Aquí la palabra de Dios compara a la iglesia cristiana como un candelero. Y en el primer versículo que vimos, la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Somos luz del mundo porque tenemos a Dios, porque tenemos a Cristo, porque Jesús dijo que Él es la luz, que Dios es la luz y esa luz está en nosotros. Entonces, la iglesia cristiana es como una lámpara, como un candelero que alumbra en un lugar oscuro, ¿cierto que sí? Y por eso la palabra de Dios muestra que a través de la iglesia, esta representa el testimonio de Dios en la comunidad. O sea, donde está la iglesia cristiana, está la presencia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Por eso es tan importante la iglesia cristiana para un país. Porque en un país donde hay iglesia cristiana, ahí está Dios. Ahora nosotros sabemos que Dios está en todas partes, la omnipresencia de Dios, pero cuando la iglesia está presente, Dios está presente de una manera especial. ¿Cierto que sí? Es decir, Dios no deja abandonada una comunidad, sino que le ha dado la iglesia para que la presencia de Dios a través de la iglesia esté en esa comunidad. Por eso es importante que se establezcan más iglesias. Hay que establecer muchas iglesias en todos los lugares, porque al establecer iglesias representa el testimonio de Dios en la comunidad. Mire que los secularistas se asombran y dicen que la iglesia cristiana ha llegado donde nadie llega. No, pero no dicen ni amén. Esto es asombroso, porque hubo un congreso de líderes del LGTBI y decían esos evangélicos son terribles, son tremendos, porque ellos llegan donde nadie no llega, donde otros no llegan. Y es verdad, vaya usted al Amazonas
Y hay lugares donde está, bueno, no digo porque seamos nosotros, pero hay lugares donde está la misión panamericana, pero no ha llegado ni la guerrilla, ni ha llegado la iglesia católica, ni ha llegado el gobierno, no ha llegado nadie, pero allá llegaron los cristianos. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Tremendo. Porque nosotros sabemos, vean, nosotros tenemos iglesias en montañas. Por ejemplo, hablamos de las emisoras del Chocó. Y dirán, no, pero ¿para qué predicar en el Chocó? Pero nos mandan los testimonios. Una señora decía, no quiten esa emisora, a veces por los rayos nos han quemado los transformadores, nos han quemado los pararrayos. Y es que lloró precisamente en el Chocó, es donde más llueve en Colombia. Yo creo que por eso le pusieron lloró, porque llora, cae agua terriblemente. Y se nos han quemado los equipos, pero dirá algo, pero ¿para qué? ¿Sabe una cosa? Allá estamos haciendo presencia, porque la iglesia del Señor está donde otros no están. Y ellos dicen, allá no nos llega nada del evangelio sino a través de estas emisoras. Diga gloria a Dios, pero póngale ánimo, porque donde está la iglesia del Señor está Dios. Por eso tenemos que llevar el evangelio. Tenemos iglesias en veredas. Por ejemplo, aquí en Cundinamarca hay una iglesia que usted para llegar allá se echa unas 8 horas. Se llama Laguna Verde el lugar. Mi esposa fue allá, bajó a ese lugar, pero bueno, tuvieron misericordia y le dieron un caballo, pero a mí sí no me dieron caballo. Y iba ahí mi esposa orando por el caballo, porque le daba temor que el caballo, porque era un abismo, es un abismo, usted va bajando y aquí el caballo tiene que andar así, porque si se corre un poquito se va al hueco, y Marta orando para que no se fuera. Bueno, pero a ella le tocó bien, porque a mí me tocó a pie, entrada y salida terribles a esos lugares. Y en esos lugares donde no llega nadie, allí está la iglesia del Señor. En el Chocó, en el Amazonas, en las montañas, en todo lugar. Gloria a Dios, porque nosotros somos conscientes que donde la iglesia está, allí está Dios. Y entonces debemos entender eso, amados hermanos, que la gente que no tiene a Dios quedan asombrados y dice, esa gente está por todos los lados. Bendito el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, porque nosotros sabemos que donde se establece una iglesia, allí está Dios alumbrando la comunidad. Pero entonces el Señor le hace una advertencia y le dice a la iglesia que la iglesia tiene que ser íntegra, que la iglesia tiene que guardar la palabra de Dios, y que si la iglesia no guarda la verdad de la palabra, dejará de ser sal y dejará de ser luz, y que Dios quitará su respaldo de esa iglesia. Y es lo más tremendo. Por eso la palabra del Señor dice que cuando la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Dice que para nada, sino para ser echada fuera, tirada al piso y pisoteada por los hombres. Cuando la iglesia no es un testimonio, o sea, cuando la misma iglesia no ama la verdad, cuando los líderes cristianos, sus hogares están destruidos, cuando los hermanos son deshonestos, cuando hay inmoralidad, cuando a veces en la iglesia hay más maldad que afuera, esa iglesia es menospreciada y dicen, esos no sirven para nada, nos van a maltratar, nos van a pisotear con justa causa. Pero si nosotros somos un buen testimonio, si vivimos íntegramente y si damos la palabra de Dios, seremos luz que alumbrará a Colombia. Pero es un gran reto que nosotros amemos la verdad de la palabra. Yo quiero decirle, usted ha tomado en serio la palabra de Dios, está viviendo la palabra de Dios, y no solo para usted sino para mí. Estamos comprometidos con la palabra de Dios. Esto nos hará ser una respuesta para Colombia. Porque mientras esa iglesia esté apegada a Dios y a su palabra, será el testimonio de Dios para ese país. A través de esa iglesia ese país será restaurado. A través de esa iglesia ese país será bendecido. A través de esa iglesia ese país saldrá de la crisis. A través de esa iglesia la bendición de Dios estará sobre esa nación. Somos muy claves para este país. No sé si me hago entender, amado hermano. Es importante que la iglesia representa la presencia de Dios y la luz de Dios en la comunidad. Pero el Señor dice, si tú sigues en el pecado, como ellos tenían un problema, era que habían perdido su primer amor. Les dice, si ustedes no cambian, yo quitaré el candelero, les quitaré el respaldo. ¿Cuántos quieren el respaldo de Dios? No, pero de verdad, ¿cuántos quieren el respaldo de Dios? ¿Usted quiere el respaldo de Dios, sí o no? Porque lo más terrible que nos puede pasar es que Dios nos quite su respaldo.
y dice, como dijo el Señor a una iglesia: estoy a la puerta y llamo. Porque estaba afuera. Y es que ese mensaje no es para los inconversos, es un mensaje para los cristianos. Es decir, había una iglesia, esta es del Apocalipsis, que usted lo puede leer, que el Señor lo habían sacado y estaba golpeando para que lo dejaran entrar. Al dueño, al rey de la iglesia lo habían sacado y él estaba diciendo: aquí estoy, déjenme entrar. Ya lo habían sacado. Entonces, de esa manera, ¿cómo esperamos el respaldo de Dios? Necesitamos un compromiso con Dios. Necesitamos abandonar el pecado. Necesitamos un compromiso con la verdad de la palabra de Dios, para que Dios nos siga respaldando en este país. Los países son lo que su iglesia cristiana es. ¿Me hago entender? Hablamos de países muy prósperos como los Estados Unidos. Usted sabe que los que fundaron los Estados Unidos fue gente que vino de Inglaterra porque querían buscar a Dios, porque estaban cansados de las monarquías absolutistas y dijeron: queremos un territorio donde podamos servir a Dios, donde tengamos libertad. Y fueron a las colonias de Norteamérica, pero vinieron fue a trabajar, vinieron a hacer el bien, vinieron a desarrollar, y es la nación más poderosa de la tierra actualmente. Pero fue por cristianos que vivieron los principios de la palabra de Dios. No crea que eso es casualidad. Las naciones son lo que su iglesia es. Y no estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de la iglesia cristiana. Cuando la iglesia cristiana es verdadera influencia, la nación cambia. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando la iglesia no es verdadera influencia, la nación también cambia, pero para mal. Nosotros somos el músculo moral de Colombia, somos el músculo espiritual de Colombia, somos esa reserva que puede hacer que Colombia sea una nación poderosa y bendecida. Porque los principios que nosotros representamos, como el principio de la familia, el valor de la familia, fortalece las naciones. Familias sanas, naciones sanas. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces entendamos el valor que nosotros como pueblo representamos para un país. Esto es muy importante. Entonces Dios dice que si queremos el respaldo de Dios, hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos, para que seamos una bendición. Porque es que la iglesia del Señor también, hermanos, representa el reino de Dios en un país. Es decir, cuando la iglesia de Dios está en un país, vamos a pensar por allá en una montaña, o en una gran ciudad, o en un municipio, en cualquier lugar. Cuando una iglesia se establece el reino de Dios. Los brujos tiemblan. Y los brujos empiezan a decir: ¿cómo acabamos con ese pastor? ¿Cómo acabamos con esa iglesia? Porque los satanistas y los brujos saben que la iglesia es lo que impide que ellos se extiendan y se tomen una nación. Países tan pobres como Cuba ha sido por la brujería, ¿cierto? Venezuela, Haití, ya lo hemos mencionado. Pero cuando la iglesia está, la brujería retrocede. Porque ellos saben que hay poder en la palabra de Dios. Pero no cualquier iglesia, no una iglesia que sencillamente se reúne los domingos, sino una iglesia que sabe orar. ¿Cuántos dicen amén? A Satanás le duele cuando la iglesia ora. Por eso Satanás le pone adormecimiento para que usted no ore. Hay tanto fanatismo, tanta oradera. Pero sabe una cosa, la oración es fuente de poder. Y cuando la iglesia ora, las tinieblas son derrotadas. Compruébelo usted en su familia, póngase a orar y verá cómo su familia se restaura. Oremos por Colombia y vemos cómo Dios restaura a Colombia. Pero se requiere una iglesia no pasiva, sino una iglesia de clamor, de oración. Y hermanos, los cielos se abren. Por eso la palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se convirtieren de sus malos caminos y oraren, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, la bendición más grande que Colombia puede recibir es la oración del pueblo de Dios. Oremos por Colombia, hermanos, porque los cristianos amamos nuestra patria. ¿Cuántos aman a Colombia? Y nosotros demostramos el amor por nuestro país orando por nuestro país, orando por nuestros gobernantes, orando que Dios les dé sabiduría y orando que Dios perdone los pecados que aquí se hacen y que Dios traiga restauración. Hermanos, en nuestras rodillas hay un futuro grande para este país. Y nosotros tenemos que entenderlo, porque a través de este pueblo de creyentes
en toda la ciudad, en todo el país, se establece el reino de Dios. Cuando se establece una iglesia, por eso vuelvo a recalcar, insistimos mucho en que se planten iglesias en todos los lugares. A nosotros nos atacan porque dicen que esas son las iglesias de garaje, pero eso a nosotros no nos preocupa, porque la gente de la tradición católica piensa que una iglesia es un gran templo con un poco de arquitectura. Si me hago entender, una arquitectura antigua, y ellos están postrados ante el templo. Nosotros nos postramos ante el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque nuestra teología bíblica nos enseña que adoramos a Dios, no a los templos. ¿Sí me hago entender? La iglesia cristiana por 300 años no tuvo ni un templo. Estudie la historia, porque dicen, no, pero eso es fanatismo. No, estudie la historia, porque lo que le estoy hablando es con fundamento. La iglesia cristiana por 300 años, desde Jesús, desde el Pentecostés, por 300 años no tuvo un templo propio. Pero invadieron e hicieron postrar al imperio romano ante el Señor Jesucristo. Sin un templo. ¿Sabe cuándo fue que los cristianos empezaron a tener templos? Cuando precisamente conquistaron todo el imperio romano y dijeron los brujos y los de los templos de los dioses paganos: ay no, nosotros ya vamos a dejar este Dios, ahí le dejamos los templos para que prediquen el evangelio. Históricamente fue así. Pero se conquistó el imperio romano sin un templo. Porque algunos dicen, no, pero es que este templo, hermano, no se preocupe por eso. No se preocupe por eso, porque lo importante no es el edificio, aunque hay que mantenerlo bien, pero lo importante es que ganemos las personas para Dios, uno a uno para Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero bueno, yo me animo, me gozo con esto, pero usted también debe gozarse. Porque hermanos, cuando por ejemplo llega el cristianismo a las cárceles, la gente cambia. ¿Cierto que sí? Cuando llega el evangelio a los hogares, la gente cambia. Cuando llega el evangelio a las personas, la gente cambia. Porque los cristianos, Dios los usa, la iglesia del Señor, que somos nosotros, Dios la usa para establecer el reino de Dios. Y las tinieblas tienen que huir. ¿Cuántos están de acuerdo? Por eso es tan importante una iglesia. Por eso en cierto pasaje de la escritura dice que hay algo que detiene que la maldad no se tome al mundo. Y dice y nos explica la palabra que son dos cosas que impiden que la maldad se tome al mundo. ¿Y cuáles son esas dos entidades? El Espíritu Santo y la iglesia. Es decir, que mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, hay esperanza para la familia, hay esperanza para las naciones. Y mientras esté la iglesia también hay esperanza para las personas, las familias y las naciones. Porque la iglesia y el Espíritu Santo trabajan conjuntamente para bendecir los pueblos. Pero dice la Biblia que un día estos dos testigos serán quitados. Y el mundo será entregado a la maldad más perversa que hay, porque fue quitado el Espíritu Santo y fue quitada la iglesia. Quiere decir que Dios dejará al mundo a su suerte, porque se quitó el testimonio de Dios en el mundo. Entendamos esto, no estamos aquí de paseo en este mundo. Estamos aquí para hacer sal, para hacer luz. Así donde usted está, ¿cierto? Usted está en una empresa donde hay lesbianismo, donde hay homosexualismo, donde hay fraude, donde hay maldad. Dios lo ha puesto a usted allí para hacer luz y esa empresa cambie, para que estas personas abandonen el pecado y vuelvan a Dios. Usted tiene un negocio, llegan sus clientes. Usted no solo tiene un negocio para vender sus productos, usted tiene un negocio para llevar el evangelio a todos sus clientes. ¿Estamos de acuerdo? Usted tiene relaciones comerciales con mucha gente, pero no solo es para que usted pueda prosperar, sino para que usted pueda llevarles la palabra de Dios y ellos puedan cambiar. Hermanos, el presente y el futuro de este país está en nosotros, el pueblo de Dios. Entonces yo les quiero animar que entendamos la importancia que revestimos nosotros para Colombia. El reino se establece a través de la iglesia del Señor, porque lo malo tiene que salir
y la bendición de Dios tiene que entrar. Ahora es importante entender lo siguiente. El Señor Jesucristo dijo que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Algunos interpretan este versículo como que el diablo está atacando a la iglesia y la iglesia está retrocediendo y retrocediendo y el diablo la sigue atacando y la iglesia se sigue replegando hasta que la iglesia, atemorizada y apabullada, entra en un lugar, en una ciudad, y se encierra. Y si aquí el diablo no nos va a hacer nada, y cierra las puertas, y que llega el diablo y le rompe las puertas y los saca del cabello y les dice: voy a hacer con ustedes lo que yo quiero. Eso es lo que algunos piensan que significa este versículo. Pero este versículo significa lo contrario. Significa que hay una iglesia poderosa, una iglesia llena de la verdad, llena de la presencia de Dios, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia de oración, una iglesia comprometida que está promoviendo el bien. Y cuando la iglesia lleva la palabra de Dios, Satanás retrocede. Y la iglesia sigue ganando jóvenes y Satanás retrocede. Y la iglesia sigue ganando familias y Satanás retrocede. Y la iglesia sigue avanzando y Satanás va retrocediendo. Eso es lo que significa ese versículo. Una iglesia que es sal, una iglesia que es influencia, una iglesia que avanza llevando el bien, proclamando el reino de Dios, y Satanás va retrocediendo. Y llega un momento en que esa iglesia es tan fuerte y tan poderosa que Satanás se apabulla y se esconde en una ciudad y esconde y dice: aquí voy a encerrar estas almas, voy a encerrar estas mujeres, estos jóvenes, estos niños, y se encierra y pone unas puertas tremendas y dice: de aquí no me los quitan, de aquí no me los quitan. Pero llega esa iglesia poderosa y rompe las puertas del infierno y saca a los jóvenes, saca a los niños, saca a las familias, saca a la gente y los saca de las tinieblas a la luz. Eso tienes que ser tú. Cuando tú llegues, que Satanás tiemble. No dijo nadie amén. Y que tú llegas y dices: esta familia se restaura. Tú llegas a una familia que está destruida, llegas tú, pero no porque eres tú, sino porque tú estás lleno del Espíritu Santo, tienes la palabra de Dios y se empieza a restaurar el hogar. Se empieza a restaurar ese hombre que estaba en las drogas, se empieza a restaurar ese hombre que estaba en el vicio, porque la iglesia del Señor establece el reino de Dios. Le tengo buenas noticias: usted representa el reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del infierno, y nada os hará daño. Es decir, que el Señor nos ha dado autoridad. Nos ha dado autoridad para echar fuera las tinieblas, para echar fuera al mismo Satanás y establecer el reino de Dios. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia que participa en todo. Cierto, participa, por ejemplo, en los medios de comunicación. Veíamos lo de la película de la montaña, ¿cierto? ¿Cómo es que hacen películas de cine donde se promueve y se endiosa el homosexualismo? ¿Y qué hace la iglesia de cine? No hace nada. Debe surgir en la iglesia gente que, la iglesia Avivamiento están ahora incursionando en el cine, haciendo películas cristianas. Cierto que sí, para que a través del arte cinematográfico la gente conozca a Dios. Se necesitan cantantes cristianos, cierto, que compongan letras que dignifiquen la familia, que compongan letras que exalten la honestidad, la integridad, cierto que sí. Porque algunos: no, eso es la música, eso es del diablo. No, ¿quién dijo que la música se la robó Satanás? Pero hay que arrebatársela nuevamente y tomarla para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Se necesitan músicos cristianos, empresarios cristianos, profesores cristianos. Se necesita en todos los aspectos de la vida nacional gente que represente a Dios, que no se avergüence del evangelio. El apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Como hoy una corte constitucional, que son como 11, tienen postrado a un país a lo que ellos digan. 9 personas gobiernan a 50 millones de personas. ¿Creen que eso es justo? ¿Y dónde están los cristianos ahí? Creo que hay uno solamente. Bueno, hay que orar también, pero también hay que participar. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces yo le quiero preguntar: usted como empresario, usted como empleado, usted como estudiante, usted como profesor, usted en el área que Dios lo ha puesto, como vecino, como miembro de asociación de padres de familia, ¿qué está haciendo para que el reino de Dios se extienda? Porque hay dos cosas: o las tinieblas prevalecen
o la luz prevalece, pero no hay de otra. Hoy tenemos que tomar las armas de la fe, las armas de Dios, y establecer el reino de Dios en Colombia en todos los aspectos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero se necesita una iglesia que participe en lo que pasa en Colombia. Entonces es importante entender esto, que la iglesia establece el reino de Dios. Ahora, hablando de esto y también hablando de que la iglesia es sal y luz, cuando el Señor habla de la iglesia como sal y luz, está diciendo: así vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que ser luz representa que tenemos que hacer buenas obras. Y entonces algunos nos dicen: no, porque yo no soy de la religión tradicional que soy salvo por obras. Pero el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9 nos dice que somos salvos no por obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no, aunque no somos salvos por obras, tenemos que hacer buenas obras. Pero muchos de nosotros sencillamente vivimos una vida, no nos importa a los demás, vivimos egocéntricamente, sencillamente pensamos que somos los únicos en el universo. Pero este mundo está esperando, dice, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Está esperando que se levanten jóvenes, señoritas, ancianos, hombres, mujeres, que establezcan, por ejemplo, centros de rehabilitación, que establezcan emisoras. Por eso es la lucha de las emisoras. Y algunos dicen: no, pero ¿por qué bota la plata? Pues la inversión es grande y les motivamos a invertir a la ofrenda para la emisora. Las emisoras, porque son 3, no una, son 3. Y dirán: ¿pero para qué? Porque estamos participando en la transformación de Colombia. Nosotros entendemos que esto es una misión. O sea, tenemos una misión. Y esa misión cuesta, porque si fuera gratis, pues qué gracia. Requiere esfuerzo, requiere fe. Pero algunos dicen: no, eso es muy difícil, eso no me ponga eso. Porque no tienen la visión, sencillamente piensan que están aquí por estar aquí. Estamos aquí para que Colombia cambie. ¿Lo toma o no lo toma? Entonces lo que quiero decir es que la palabra de Dios dice: así vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero la relación de la luz es que la luz es buenas acciones. Claro, la luz moral es la santidad, pero la luz práctica tiene que ver con hacer el bien. La iglesia tiene que ser ejemplo de hacer el bien. La iglesia tiene que ser la campeona de establecer centros de rehabilitación, de establecer hogares geriátricos, de establecer instituciones de refuerzo escolar, de establecer colegios, de establecer instituciones que fortalezcan y bendigan a Colombia. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los cristianos estamos replegados, solo recibimos la predicación, alabamos a Dios y seguimos lo mismo. No, tenemos que hacer algo por el bien de Colombia. Por ejemplo, usted podría decir: hay un muchacho que está en la universidad, bueno, yo le voy a ayudar aunque sea para los transportes. Usted puede hacer algo, le voy a ayudar para los buses. ¿Cree que le ayuda o no le ayuda? Algo le ayuda, ¿cierto? Pero quizá tiene más visión y dice: bueno, me voy a unir con unos 5, 10 y le vamos a pagar los semestres a este muchacho. Y dirá: uy, no, eso no, el Señor reprenda al diablo. Porque nosotros solo pensamos solamente en nosotros, ¿cierto? Quizá usted dice: bueno, quiero hacer algo para las mujeres que no tienen un hogar, que están embarazadas. Es decir, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. ¿Cómo podemos bendecir a Colombia? ¿Cuántos están de acuerdo? Y entonces se ha hecho una evaluación. En Colombia hay más de 10 millones de cristianos. Dicen que son más, pero digamos que sean 10. Yo le pregunto: ¿cómo sería Colombia si 10 millones de cristianos nos propusiéramos hacer el bien a Colombia de una manera práctica? Ayudando a los niños, ayudando a los ancianos, ayudando a los indigentes, ayudando a los drogadictos, ayudando a los hogares en crisis. ¿Cómo sería este país? Este país sería un verdadero paraíso. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Pero usted dirá: eso es utópico.
Eso es utópico. Yo no quiero nada de eso. Yo solo quiero ir a culto, no me moleste. Yo hoy quiero incomodarle un poquito. ¿Cuántos me están escuchando? Quiero incomodarle. Que usted no se sienta tranquilo, que le pique esa silla y que usted diga: yo tengo que hacer algo, yo no me puedo quedar solo calentando silla, yo necesito hacer algo por Colombia, porque Dios me ha puesto para hacer sal y luz en este país. A través de mi vida el reino se establece, y ojalá nuestra mente, y confiando en Dios, nuestra mente sea iluminada por el Espíritu Santo y empecemos a hacer proyectos semillas que bendigan a Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Está bien que usted prospere, y yo creo que Dios nos prospera. Yo lo enseño. No tengo la teología de la prosperidad, pero creo que Dios prospera. Donde el evangelio llega, la gente prospera. ¿Sí o no? Sería ridículo que el evangelio llegue y la gente se arruine más. No, porque los principios bíblicos tienen la esencia del avance, del progreso, del desarrollo. Pero no promovemos esa prosperidad egoísta, en la cual la persona es más y más y más, y quiere más y más, y lo que tiene el otro también para acá, y quiere llenarse solo él, pero no le importa el necesitado, no le importa el que necesita salir adelante, no piensa sino en él mismo. Eso es un gran problema, y nosotros tenemos que vencer ese egoísmo, porque el Señor dijo: te bendeciré y serás bendición. Sigue prosperando, sigue avanzando, pero no para decir: oh, es que mire, ya tengo más y más. Sí, recuerda, te bendeciré. ¿Y qué? ¿Qué dice la Biblia? Te bendeciré y serás bendición. Entonces, si estás superabundante, gloria a Dios. Antes de pensar en otra casa, en otro edificio, en otro carro, piensa en un porcentaje para bendecir a Colombia. La fundación de niños, de niñas, de ancianos, no sé si me hago entender, o los proyectos que bendicen una nación, porque Colombia necesita saber que Dios la ama, y lo sabrá a través de este pueblo que somos nosotros. ¿Cuántos queremos una Colombia transformada? ¿Cuántos queremos esa Colombia transformada? Entonces, de verdad, hermanos, el llamado de hoy en la palabra del Señor es ese: que nosotros somos importantes para este país, que el país es lo que nosotros hemos permitido. Nosotros hemos permitido que hubiese 60 años de violencia, porque no estuvimos a la altura de los acontecimientos. Estamos cantando himnos ahí en la iglesia, y dice: ay, cuando cantábamos himnos, pero encerrados en 4 paredes. ¿Sí me hago entender? Y hoy nos gozamos porque en Bogotá tenemos las iglesias más grandes del mundo. La gente viene de Inglaterra, la gente viene de Francia, la gente viene de África, vienen de Centroamérica, aquí a este país, a escuchar a nuestros predicadores. Bueno, damos gloria a Dios. Son las iglesias más grandes del mundo las que hay aquí, y no una ni dos, son varias. Pero tristemente, aunque somos muchos, somos poca influencia aún, porque nos conformamos con el número. Y no se trata solo de llenar estadios, no se trata solo de llenar templos. Se trata es que la iglesia del Señor sea un factor de cambio. Mire que eso pasa en África. En África hay millones de cristianos. Las campañas de Reinhard Bonnke se convierten hasta 1 millón en una sola cruzada, pero son tan superficiales. Son cristianos porque han creído el mensaje de la cruz, han recibido a Cristo, pero no han sido discipulados, no han sido formados. Y por eso alguien dijo: África es un océano de evangelio con 5 centímetros de profundidad. Y eso puede estar pasando en Colombia. Muchos cristianos, pero muy superficiales, que tienen su Biblia, que vienen al culto, que danzan, que oran, pero su evangelio es muy superficial, porque cuando va a la casa no es un buen padre, no es un buen esposo, no es una buena esposa. Va al trabajo y es un mal trabajador, nadie lo quiere. La gente le dice: recomiéndeme a alguien, pero que no sea de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces damos testimonio, mal testimonio, y la gente no quiere tener un trabajador cristiano por el pésimo testimonio, porque a veces se roban la plata, porque a veces son incumplidos, cobran demasiado y los productos son malos. Es decir, cobran exageradamente y no hacen las cosas con calidad. Hay injusticia en los cristianos.
Y estamos siendo muchas veces un mal testimonio. Pero yo les animo, deja ese evangelio superficial, métete con Dios, sé un testimonio, porque Colombia espera de ti algo más. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y cada uno en lo que hace, no robes, no seas deshonesto, haz las cosas bien. Vende los productos que son honestamente. Cumplen el tiempo que te corresponde. Seamos fieles y Dios va a bendecir a Colombia. Pero que la iglesia del Señor sea ese ejemplo que puede cambiar a Colombia. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Hermanos, por favor, ya no más cristianismo nominal, no cristianismo de nombre, verdaderos cristianos. Porque aquí se llenan estadios, aquí se llenan coliseos, aquí las multitudes salen por todo lado. Pero la vida cristiana es muy pobre. Entonces necesitamos de verdad ser influencia. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Bueno, vamos a ir concluyendo. Entendamos lo siguiente. Dios nos ha bendecido como iglesia para que Colombia sea una nación grande. Habíamos dicho, no sé si en este culto o en el otro, que el Señor enseña en su palabra que hay naciones salvas, que habrán naciones salvas y naciones perdidas. Yo le oro a Dios que Colombia sea una de esas naciones salvas, de esas naciones que se arrodillan ante Jesucristo, de esas naciones que aman a Dios. ¿Cuántos quieren que Colombia sea una nación de Cristo, sea una nación salva? Y esto tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, ¿cómo es que Dios gana una nación? A través de la iglesia que evangeliza. Ustedes saben que la fe en Dios es terapéutica y es preventiva. Cuando una comunidad, por ejemplo, que nos ayudó en un momento atrás, cuando se hizo las marchas contra las cartillas del LGTBI en los colegios, ¿qué nos ayudó? Que aún los católicos se unieron con nosotros, porque los católicos decían: no estamos de acuerdo que en las escuelas se le enseñe a los niños la ideología de género, o sea, que el niño mismo decide si es niño o es niña. Y sabe una cosa, la iglesia, al proponer que como pueblo de fe no estamos de acuerdo con esto, aún muchos católicos se unieron. Dijeron: porque nosotros también aceptamos esto. Es que la fe en un país es algo muy poderoso. ¿Cuántos me están escuchando? ¿A usted le parece algo muy trivial? Pero no es trivial. Cuando la fe se fortalece en un pueblo, ese pueblo tiene esperanza. Ese pueblo puede salir de las tinieblas a la luz. Por eso la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros tenemos en nuestras manos un poderoso antídoto para que Colombia no se destruya. Es la fe en Dios y en su palabra. Es la fe en Jesucristo. Por eso Dios tiene un cuerpo en esta nación y en todo el mundo que se llama iglesia, que le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces la fe en Jesucristo, la fe en la palabra de Dios, trae esperanza a todo un país, a toda una nación. Mire, amados hermanos, por favor, ya al ir concluyendo, entendamos lo siguiente: es muy importante que nosotros prediquemos el evangelio, porque la fe en Jesucristo puede traer una transformación en Colombia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cumple tu ministerio, predica el evangelio, haz obra de evangelista. Pero yo quiero decirle que en la iglesia del Señor, no solo el pastor es el evangelista o el predicador, sino que en la iglesia del Señor todos somos sacerdotes y todos somos predicadores y todos somos evangelistas. No, creo que no me hice entender. En la iglesia del Señor todos somos evangelistas. Amén. Yo quiero preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que llevaste el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que ganaste una persona para Dios?
Ah, no, es que yo no soy pastor, para eso le pagamos al pastor. Esa es una mentalidad pero bien estrecha. La Biblia dice que todos nosotros somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí todos tenemos que ser evangelizadores. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos que ser predicadores del evangelio. Todos debemos llevar el evangelio, porque dice la Biblia que cuando los cristianos fueron esparcidos, por donde iban predicaban la palabra de Dios. Hermano, predica la palabra de Dios. Eres un taxista, tu púlpito es ese volante, cierto que sí. Eres un oficinista, ese escritorio es tu púlpito, cierto que sí. Eres un comerciante, tu empresa es la plataforma para ganar esas personas para Dios. Eres un profesional, Dios te ha dado muchos contactos, gánalos para el Señor Jesucristo. Prediquemos el evangelio, porque el evangelio puede transformar nuestra nación. Y lo último es lo siguiente: el Señor quiere que nosotros discipulemos la nación. En el evangelio según San Mateo, capítulo 28, y les prometo que con esto termino, de verdad, créame que sí. Proverbios no, tengo proverbios porque me gusta mucho Proverbios. Mateo capítulo 28, ¿cierto? Versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué es tan importante la iglesia cristiana en un país? Porque la iglesia cristiana es la que puede discipular a una nación. Mire que es importante entender que el Señor no nos llamó solo a discipular individuos, y hay que hacerlo. Hay que discipular a las personas individualmente, pero también hay que discipular a la familia, pero también hay que discipular a toda una nación, porque el Señor dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, que el llamado del Señor es que discipulemos a Colombia. ¿Qué le parece eso? ¿Que discipulemos a quién? A Colombia. ¿Quiénes? La iglesia, o sea, usted y yo. ¿Y usted ha pensado que usted es llamado a discipular a Colombia? Algunos dicen: no, eso no es problema mío, yo aquí me voy a meter más en problemas, tengo suficiente con los problemas que tengo. Pero hoy Dios nos está retando que discipulemos a Colombia. El reto es Colombia. ¿Cuántos dicen amén? Una Colombia rendida ante Jesucristo. Pregunto: ¿qué estás haciendo para discipular a Colombia? Entonces hoy necesitamos decirle: Padre, ayúdanos a discipular a nuestro país. Ahora recuerde que el discipulado tiene que ver con todos los aspectos de la vida de un país. El primer ministro de los Países Bajos, Abraham Kuyper, en su momento dijo, fundador de la Universidad Libre de Holanda, periodista y pastor, dijo: en este universo no hay ni un centímetro cuadrado del cual Jesucristo no diga: me pertenece. O sea que tenemos que recuperar la educación para Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Ustedes saben que la educación está en manos del secularismo, ¿cierto que sí? La educación en Colombia es secularista, es decir, alejada de los principios bíblicos. Tenemos que recuperar la educación. Tenemos que recuperar los medios de comunicación. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque es que estamos acostumbrados que los medios de comunicación los tienen los paganos, los tienen los malos. ¿Ustedes no creen que Dios puede darle a los cristianos canales de televisión? ¿Sí los puede hacer el Señor? Redes de emisoras, ¿lo puede hacer el Señor? Tenemos que tomarnos las redes sociales, la internet. ¿Estamos de acuerdo? Hoy lo que impacta es la internet, las redes sociales. Los cristianos tienen que incursionar en esos medios. No sé si me hago entender. Aún usted lo puede hacer
Conviértase en un youtuber. ¿Por qué no? Ahí salen muchachos ahí, hermanos, muchachos de 15 años, y los ven 20,000, 30,000, 40,000, y salen con unas cosas pues interesantes, pero sin fundamento. Incursión en esto, llevando los principios del reino de Dios, influenciando en todos esos lugares, como negociante, como comerciante, como educador, aún en el arte. Cierto que sí, se necesitan compositores cristianos que escriban canciones que exaltan la familia, que exaltan los valores. ¿Están de acuerdo? Porque el folclore colombiano está plagado de cosas muy malas. Y yo les decía lo de Diomedes Díaz, ¿cierto? ¿Recuerdan esa canción de Diomedes Díaz? No la voy a cantar porque no soy bueno para cantar, pero decía Diomedes Díaz en una de sus canciones, ya está por allá en otro lado, no sé dónde esté, pero decía: y toda la plata que cae en mis manos. ¿Qué decía Diomedes Díaz? La gasto en mujeres, bebida y bailando. Entonces cuando el folclore dice eso, el folclore habla de lo que hay en el corazón de la gente, ¿cierto? Y la gente escuchando esa música y diciendo: y toda la plata, y eso viene a la mente. Esa es la cultura, eso es lo que nos fomenta el folclore pagano. Pero qué bueno es que se levanten jóvenes y adultos que hablen del valor de la fidelidad a la esposa. Vean, no dicen ni amén, pero ¿cierto? Amén, dice allá Mano Campo Elías. Que hablen de lo hermoso que es ser honesto. Cierto que sí, y que a través aún de la música, ojalá Dios levante jóvenes cristianos que con excelente música, con letras que exalten los valores de la palabra de Dios. Eso es impactante. No sé si vieron ustedes, hay un video que se llama La Niña de la Rosa. Yo lo mandé a algunos de ustedes. ¿No lo recibieron? Díganle a sus supervisores que se lo envíe. Y aunque es secular, pero el contenido es muy diciente. En ese video de La Niña de la Rosa habla cómo en las guerrillas, cómo una niña de 9 años ya la consideraban apta para ser una amante de un comandante guerrillero de 50 y 60 años. Y dijo Timochenko: es que esa es la ley allá en el monte. Es decir, a lo malo lo llaman bueno. Dice: eso es normal para nosotros. O sea, un hombre de 60 años y senador, honorable senador, porque es que en Colombia estos hombres violadores y asesinos están sentados en el Congreso de la República. Un Santrich que después de ser perdonado de todo el narcotráfico siguió delinquiendo, y le comprobaron que había delinquido, seguía mandando droga al exterior. Hoy se sienta orondo en el Congreso de la República. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero se necesita gente que diga: no estamos de acuerdo con eso. Cierto que sí, que haga canciones aún como esa de La Niña de la Rosa, que aunque es secular, usted díganle al supervisor que él se lo envíe y lo ve, porque eso se lo mandé a los supervisores. Y usted se da cuenta que ahí están diciendo: ¿cómo es posible que una niña de 9 años sea abusada, diciendo que puede ser la consorte de un hombre de 60 años y que pueda usarla como quiera? Eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Se necesita gente que diga: no aceptamos eso. Y que lo manifieste, que lo diga, que lo manifieste, sea cantando, sea predicando, sea hablando, sea escribiendo folletos, pero que diga: no estamos de acuerdo, queremos lo bueno en Colombia. Usted es importante para este país, hermano. Por favor, entendamos, el Señor dijo que somos esa sal y esa luz de esta tierra, y que nosotros tomemos el lugar que Dios nos ha dado. No estamos para calentar una silla, estamos para hacer influencia. Sal de las 4 paredes. No te encierres ahí en tu mundo. Afecta al mundo, cambia el mundo. Mientras Dios nos dé vida y nos dé esperanza, seamos una bendición. Póngase en pie y damos la gloria a Dios. Dale la gloria al Padre. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.
pueblo de Dios. Sí, Padre. Su sangre nos redimió. Amén. Y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria. Levanta tu iglesia, Padre. A cada pueblo y nación. Levanta tu iglesia, Padre. Levanta tu pueblo. Trayéndoles esperanza. Levanta tu pueblo, Padre. Nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. Levanta tu Nos pueblo. podemos callar. Levanta tu pueblo. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amaramache. Sí, Padre. Sí, Padre. Padre, gracias. Dile, Padre, ayúdame a ser sal y a hacer luz. Tú me salvaste no por obras, sino para buenas obras. Ayúdame, Señor, a hacer un cambio, a ser un factor de cambio en Colombia. Clámale al Señor y dile, Señor, úsame. Que yo sea un factor de bendición para Colombia. Señor, que tú me uses para hacer bendición a este país. Órale al Señor, dile, Padre, úsame para tu gloria. Dame ideas, dame revelación, dame guianza. Y que a través de lo que tú has hecho en mi vida, de la experiencia que me has dado, de la preparación que me has dado intelectual, de la experiencia laboral, de los recursos económicos que me has dado, de la salud, del tiempo que me has dado, de la inteligencia que me has dado. Úsame, Padre. Úsame para hacer bendición a los niños, las mujeres, los jóvenes, la sociedad. Padre, úsame. Clama, 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 hermano. Y llevaremos su gloria. Pueblo y nación. Padre, ilumina nuestro entendimiento, Señor. Úsanos. Úsanos. Nuevas de salvación. Su amor nos nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amados hermanos, siga orando. Colombia tiene que ver mucho con nosotros. El presente y futuro de Colombia tiene que ver con este pueblo. 10 millones de cristianos en todo el país. Que si hiciéramos el bien a Colombia, Colombia no sería lo que es. Colombia sería un paraíso. Porque si los cristianos hacemos el bien, 10 millones haciendo cosas para bendecir a los ancianos, haciendo proyectos para bendecir a la familia, haciendo proyectos para rescatar drogadictos, haciendo proyectos para rehabilitar las mujeres que han caído en la prostitución, haciendo proyectos para no botar a los ancianos en paupérrimos lugares, sino darles una vida digna a esos ancianos.
Si 10 cristianos se unen y dicen vamos a ayudar a los ancianos, si 5 cristianos se unen y dicen vamos a financiar la carrera de este muchacho en la universidad, si 3 cristianos se unen y dicen vamos a sostener a esta anciana, oh amados, Colombia sería totalmente diferente. Haz el bien, bendice a tu patria, porque Dios te ha puesto para hacer bendición. Pero hoy tienes que tomar la decisión y decirle: perdóname, Señor, perdóname, porque soy egoísta. Mientras mi país se desangra, mientras mi país se hunde, mientras en mi país hay injusticia, que los malos legislan, que están en las sillas de los legisladores, que están en las altas cortes y promueven el aborto y la muerte y el consumo de drogas. Hermano, indígnate ahora mismo y di no más. Úsame, Padre, úsame, Dios, y ponte en las manos de Él, hermano, y dile: Padre, úsame para llevar tu gloria a Colombia. Queremos orar por aquellos hermanos que dicen sí, le dicen sí a Dios y dicen: Señor, úsame, úsame, úsame. Yo les invito a que vengan aquí adelante. Ustedes que dicen: yo voy a ser esa persona que Dios va a usar para bendecir a Colombia. Dispongo mi corazón para hacer una bendición. Yo le animo que salga de la silla y venga aquí adelante. Vamos a orar. Sigan pasando, vengan aquí, vengan, salgan. Dios bendiga a estas personas. Vamos a ubicarnos acá. Ora para Bacheta. Venga, únanse más. Los líderes nos ayudan. A ver, los líderes. Ayuden a los líderes, ayúdenos. En el nombre de Jesús. Van ubicando las personas acá. Siga pasando, siga pasando. Siga pasando. Usted que dice: Padre, gracias por esta palabra. Quizá Dios te ha llamado para trabajar con los niños. Te ha llamado para trabajar con parejas. Te ha llamado para trabajar con indigentes, con drogadictos. Bueno, yo no sé. Cada uno conforme Dios le haya llamado. Cada uno conforme Dios le haya puesto en su corazón. Pero todos tenemos que participar. Oh, gracias a Dios. Siga pasando, siga pasando. Y mientras usted pasa, dígale al Padre Celestial: Señor, ayúdame a ser un instrumento de bendición. Ayúdame a ser un instrumento para bendecir a Colombia. Dame ideas creativas. Ábreme puertas. Yo quiero decirle que Dios quiere enviarle recursos económicos. Porque yo quiero decirle que aunque a veces la economía se pone difícil, pero la economía no es el problema. El problema es la falta de compasión. El problema es la pasividad. El problema es la falta de visión. Porque cuando hay una visión dada por Dios, los recursos vendrán del norte, vendrán del sur, pero ante todo vendrán del trono de Dios. Oh, gloria a Dios. Esté orando allí donde usted está. Y si hay más hermanos, pasen. Vamos a orar que Dios les dé esa unción, que Dios les dé ideas, que Dios les dé proyectos, aún que Dios les dé empresas, que Dios les dé la capacidad, y que a través de ustedes muchos sean bendecidos. Dale la gloria a Dios, dale la gloria al Señor. Oh, Padre.